Pero bueno, vamos a empezar entonces el ayuno desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? Les decía, porque es importante que nosotros, y ya tenemos eso como muy arraigados, de que la Biblia es nuestra forma de vida, ¿verdad? Ese es nuestro estandarte, es decir, nada podemos hacer sin que las escrituras lo autoricen o lo aprueben, y eso es algo que ya está en nuestra sangre. Así que vamos a hacer un breve repaso. Recuerden que el presente estudio tiene un objetivo y es analizar la práctica del ayuno a la luz de las escrituras, estableciendo, pues, ¿verdad? Como sabemos, una clara distinción, esa es la parte, ¿verdad? Entre su aplicación en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Tenemos dos testamentos. Hemos encontrado y hemos sabido que en un testamento, que es en el Antiguo Testamento, se hacían las prácticas del ayuno, pero más hemos buscado su significado y por qué se hacía. Entonces, en primer lugar, el ayuno, hablando en el Nuevo Pacto, tenemos que preguntarnos si es mandato o una opción. Y hemos visto que el ayuno no es un mandamiento, ya eso lo vimos en la primera parte. Entonces, estamos haciendo un resumen breve. Si usted ve algo aquí que dice, pero es que necesito que me amplíen más o así, entonces vea el primer video ahí en la plataforma del hermano Jesús Vargas. Ahí está el primer estudio y ahí se habló un poco más amplio sobre el asunto. Aquí simplemente estamos haciendo un resumen para continuar. Entonces, el ayuno en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, se pregunta uno si es un mandato o una opción, ¿verdad? Eh, el ayuno no es un mandamiento, no lo es. No encontramos un mandamiento para el cristiano. La libertad sobre las ordenanzas ceremoniales en el sentido de que sabemos que en el Antiguo Testamento se habló acerca de muchas de las cosas que se hacían o se hacían para los judíos. Pero Pablo, el apóstol Pablo en Colosenses 2, 16, 17 establece un principio fundamental, ¿verdad? Y es que él dice que por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero en realidad el cuerpo es de Cristo. Aunque el ayuno, obviamente, habíamos dicho que no se mencionaba explícitamente aquí, el principio se aplica. ¿Por qué se aplica? Porque son prácticas. Y estas prácticas eran sombras o figuras, representaciones, ¿verdad? Que apuntaban a la realidad encontrada en Cristo, hacia la misión de Cristo. Como referencia, entonces tenemos Colosenses 2, 16 al 17 y como les digo, eran sombras que apuntaban a Cristo. Asuntos de conciencia personal, también tenemos que desde el Romanos 14 dice que uno, si es una cuestión de opinión, si no es mandamiento, si no es algo que está mandado doctrinalmente, pues se puede convertir en una cuestión de opinión. Y cuando algo se convierte en una cuestión de opinión, puede haber libertad de pensamiento, somos libres. Entonces, si para usted es agradable hacer algo así como, no sé, ayunar para poder orar y para poder hacer, si para usted es un sentimiento que le gusta, bien pueda. Pero no es algo que se tiene que mandar o que obligar a otros, ni tampoco usarse para poder empezar a menospreciar a otros, ¿verdad? Eso es así. Otra cosa tenemos que ver es que cada creyente actúa según su convicción individual en cuanto a esto. Entonces, si una persona, como les digo, tiene el deseo de hacerlo, bien puede que lo haga. Solo que Romanos 14 está hablando precisamente de aquellos que señalaban a otros por no hacer lo que ellos querían que hicieran y los otros juzgaban o menospreciaban porque pensaban que ellos eran más fuertes o más dignos porque hacían otras cosas, ¿verdad? Entonces, se comparaba el asunto del fariseo y el publicano, ¿verdad? El fariseo que hablaba de que él ayunaba y que él diezmaba y que él daba y que él era Superman y que no era como este publicano, ¿verdad? Y mientras el publicano estaba completamente sumido en el arrepentimiento, diciendo, Señor, sé propicio, es decir, eh, si,
si tú que eres misericordioso, sálvame, ayúdame en mi pecado, ¿verdad? Entonces Jesús dice está justificado, mientras que el otro no, o fue mayormente justificado el otro porque por la actitud del corazón. Entonces, en cuanto al ayuno, si no es mandamiento, como había dicho al principio, si el ayuno fuese mandamiento para el cristiano, no importa si usted quiere o no quiere, eso no importa, debe de cumplirlo. Pero si no es mandamiento, si es un asunto de opción o de opinión, entonces tenemos que leer Romanos 14 y enfocarnos en que esto se hace solamente, cada creyente actúa según su convicción individual. No juzgar mutuamente sobre el ayuno es lo que nos corresponde. Si el hermano Jesús Vargas quiere hacerlo, que lo haga. Si el hermano Emil quiere hacerlo, que lo haga. Pero, ¿qué no pueden hacer ellos? ¿Qué es lo que no pueden hacer ellos? Menospreciar a los que no lo hacen. ¿Qué no pueden hacer los que no lo hacen? Juzgar o señalar a los que lo hacen. Esa es la base de Romanos 14. Y ese principio de Romanos 14 nos libra de que hayan enemistades, de que hayan divisiones, de que hayan pleitos, porque cuando un asunto es mandamiento, no importa, ¿verdad? Participamos de la cena del Señor cada primer día de la semana. Es un mandamiento, lo hacemos. Pero es que yo vengo triste, pero es que yo vengo feliz, pero es que yo vengo deprimido. Bueno, ¿y qué? Y como cristiano tiene que cumplir ese mandamiento. Eh, 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 pero si usted dice, no es que yo quiero ayunar, ok, hágalo. Pero es que yo vengo triste, yo vengo feliz. Bueno, depende de su estado de ánimo. Ok, está bien, el problema. Va a depender de cómo usted se sienta. Si usted se siente feliz y quiere ayunar, bien puede. Si se siente triste y quiere ayunar por eso, bien puede. ¿Ve? Pero cuando es un mandamiento, no importa cómo se sienta usted, el deber es el deber. Pero cuando es una opinión, va a depender mucho de ciertas situaciones. ¿Qué pasa cuando un cristiano no participa de la cena? Se lo pierde un domingo. Bueno, el cristiano se arrepiente, pide perdón, le pide perdón a Dios porque no pudo participar. Dios y él saben las situaciones del por qué no pasaron, pero necesita arrepentimiento y pide disculpas, pide que se le perdone. ¿Por qué? Porque sabe y entiende que es su obligación, que es su responsabilidad. Pero cuando es un asunto de opinión, entonces es discutible, es conversable. Entonces, otra cosa que tenemos que ver es que el ayuno también, si usted lo iba a practicar o si usted quiere practicarlo o usted siente que hay necesidad de hacerlo, bueno, primero, antes de empezar a hacerlo, tiene que entender cuál era el propósito del ayuno en el antiguo pacto. Si usted entiende cuál es el propósito del ayuno en el antiguo pacto, pues, y aún así quiere continuar haciéndolo, pues bien puede, ¿verdad? Una de las condiciones que habíamos visto es que se buscaba el arrepentimiento y, es decir, el cambiar el estilo de vida y la búsqueda de perdón. Entonces, si la persona dice, es que yo necesito no ingerir comida porque el ayuno, ya habíamos hablado que significa privarse, ya sea de alimentos o situaciones que son primordiales para el cuerpo, ¿verdad? Son herramientas primordiales que ayudan a nuestro cuerpo. El ayuno es privarse de eso. Entonces, si son asuntos de alimento, usted no va a comer por un tiempo, sea corto o sea largo, porque usted no le quiere dar importancia a eso. ¿Por qué? Porque quiere sumirse en lo espiritual. Eso es lo que hacían en el antiguo pacto. El pueblo de Israel tenía eso como mandamiento. Cada año tenían que participar de ayunos, pero también lo convirtieron en una tradición. ¿Por qué? ¿Por qué en una tradición? Porque esa tradición ya venía del Medio Oriente, ya era algo que se situaba ya en el Medio Oriente. Y habíamos visto que situaciones como dice Jonás, allá en Nínive, que no era parte de Israel ni nada, que era un pueblo gentil, ellos, pero como vivían en esas zonas, ellos ya practicaban el ayuno. Y ellos ayunaron y se arrepintieron y pidieron perdón y todo eso a lo que Jonás había predicado. Pero es porque esas zonas de la India, de Arabia, de Irán, de Irak, de Kuwait, todo lo que llamamos Medio Oriente y todo esto, son prácticas ya
que vienen aún desde antes de que se estableciera el antiguo pacto, la ley de Moisés. Para Israel, ellos tenían un mandamiento de hacerlo cada año, pero como ya era una práctica, entonces esa práctica era muy común y esa práctica se continuó para ciertas situaciones, por ejemplo, el arrepentimiento y búsqueda de perdón. Ahora, en usted y en mí, no podemos basar el ayuno en el arrepentimiento y la búsqueda de perdón porque ya tenemos nosotros nuestra forma, ya Dios determinó por cuál medio es que nosotros debemos buscar perdón, por cuál medio es que nosotros debemos arrepentirnos. Y el enfoque está en donde habíamos hablado, en Jesucristo. Entonces, el ayuno puede ser un adornito, pero no el plato fuerte de la comida. ¿Ves? El plato fuerte de la comida del cristiano es Jesucristo. Si yo me siento mal porque hice algo malo, yo debo de doblar rodillas y orarle a Jesucristo para pedirle perdón. Es a Él. Si yo digo, voy a ayunar para que Dios me perdone, pues estamos equivocados, porque aquí el único que puede ayudarnos a buscar y encontrar ese perdón es Jesucristo. Es que la gente actualmente pues tiene la tendencia de querer ofrecerle algo a Dios para sentir que merecen el perdón o que merecen que Dios los escuche. Pero aquí lo único que nosotros los cristianos merecemos es a Jesucristo. Jesucristo es el medio para llegar al Padre, ¿verdad? Pero en el antiguo pacto, como no estaba Jesucristo, se usaba parte de esa costumbre, parte de esa costumbre, el ayuno, para buscar arrepentimiento, para buscar reconciliación con Dios. Otro propósito que habíamos hablado de ello, era la súplica por sanidad o intervención divina. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Y habíamos tocado segunda de Samuel, capítulo 12 versículo 16, que hablaba de qué? De la situación que estaba pasando David. El pecado que cometió David, que fue acostarse con la mujer de alguien casado. ¿Verdad? Ya esa historia la sabemos. Mandó a matar a Urías y David se le salió de control todo. Dios se da cuenta de eso, manda el profeta Natán y el Natán le dice, usted hizo mal y porque hizo mal va a recibir este castigo. Y el hijo que viene va a morir. Punto, se acabó. Esa fue la orden de Dios. David está llorando, está suplicándole a Dios porque él sabe, él reconoce que hizo mal, pero él no quiere que el hijo, porque David era un padre abnegado, le encantaba, era muy entregado a su familia, no quiere que el hijo muera y está en ayuno, está en súplica para que el hijo no muera. Pero, ¿qué pasa cuando murió? ¿Verdad? Y los siervos de David llegaban y le decían, coma, rey, coma, y él no quería ni levantarse ni comer, estaba sumiso en pleno ayuno, porque él lo que buscaba por súplica, en ayuno y todo esto era sanidad o intervención divina. Pero Dios ya le había dado la orden y eso Dios no lo iba a revocar. El niño muere. David se levanta, se lava, se baña y empieza a comer. Hasta los siervos se asustaron todos porque dijeron, oye, pero antes que estaba el niño vivo y con esperanza de vida, no comía. Y ahora que murió, cambió la situación. Ahora sí come y todo. Bueno, porque dice David, ya Dios eligió, ya Dios, mientras estuviera vivo, yo le puedo insistir a Dios, tal vez él cambiaba de opinión, pero no lo hizo. Así que entonces ahora no hay propósito alguno para seguir ayunando, para seguir así, como en la situación en que estaba. Ahora, nosotros los cristianos, cuando necesitamos ayuda de Dios Padre y suplicamos, lo suplicamos a Jesucristo. Jesucristo es nuestro ayuno. Él es el enfoque. ¿Ves? Entonces nosotros le pedimos al Señor Jesús que como Él estuvo en este mundo, como Él anduvo sanando enfermos, como Él sabe, Él experimentó en su cuerpo la presión de la vida en este mundo, entonces le pedimos que si es su voluntad nos ayude a sanar al familiar, a sanar al hijo, a sanar a la persona querida o al vecino, quien sea, ¿verdad? Le suplicamos al Señor y ponemos esto en su mano. Y si Él desea hacerlo o si Él ve que está bien, Él va a intervenir y, y listo, nosotros le ponemos eso en su mano. Pero
En el antiguo pacto, como no estaba Jesucristo, ese tipo de cosas se hacían en el pueblo de Israel. Otra cosa que era para petición de auxilio en tiempos de crisis. Había escasez, había plagas, habían guerras de pueblos que querían conquistar el pueblo de Dios. Todo ese tipo de crisis político, de todo tipo que a usted se le ocurra, ¿verdad? El pueblo entonces ayunaba, no se privaba de alimentos porque querían una conexión. El privarse de alimentos no tenía otro propósito que era eso, era querer tener una conexión con Dios, una conexión espiritual. No era para adelgazar, ni para verse más bonito, ni nada de eso. Digo, el ayuno intermitente que llaman ahora y todo, no tenía nada que ver eso. El ayuno era privarse de los placeres del mundo, de los placeres no necesariamente carnales o malos, sino de los placeres que brinda el mundo. Cuando usted, cuando usted desayuna, cuando usted almuerza, cuando usted cena, cuando usted toma cafecito, son placeres sanos y buenos, ¿ves? Cuando usted está relajado con su familia, viendo televisión, son placeres, son cosas buenas. Bueno, pero cuando hay una crisis, no podía la gente estar sometido a ese tipo de placeres, había que privarse de eso. ¿Por qué? Porque lo que andaban buscando era que Dios, tener una conexión con el Todopoderoso para que los ayudara en tiempos de crisis. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿a quién tenemos para esto? Cada vez que nosotros estamos en tiempos de crisis, ¿a quién le pedimos auxilio? A Jesucristo. Jesucristo es el que nos ayuda en todo este tipo de cosas. No necesitamos privarnos de nada para pedirle a Jesucristo. Jesucristo no dice, usted no salga en 3 días o métase en una cueva. No encontramos versículo bíblico que hable así. Jesucristo lo que nos dice es que tengamos un corazón dispuesto, un corazón humilde. Y entonces usted puede ir en el transporte público y usted puede ir hablando con Jesucristo. Usted le puede ir diciendo, Señor, voy para un asunto que puede ser malo, ayúdame. Y usted va pidiendo ayuda y el Señor lo está escuchando. Mm, Usted puede estar en su trabajo, puede estar en donde usted quiera que esté. Usted puede estar hablando con Cristo y ahí se puede arrepentir, ahí puede buscar perdón, ahí puede suplicarle por sanidad o suya o su familia, ahí puede pedir auxilio si está pasando por problemas de crisis, ahí mismo, en el transporte, en la parada, mientras está haciendo una cita, ahí puede hacerlo y el Señor lo va a escuchar. ¿Ves? Esa es la ventaja que tenemos nosotros los cristianos. No tenemos que privarnos de nada para que el Señor nos escuche. Lo único que el Señor nos pide es que tengamos un corazón humilde, que no le exijamos, ¿verdad? Que no seamos atrevidos. Señor, te obligo, te exijo que me ayudes. No, no. ¿Por qué? ¿Quién es uno, ¿verdad? Para hacer eso. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Pacto, ¿por qué ayunaban? ¿Qué propósito tenía? Bueno, era una expresión de duelo o tristeza. Ahora, pues es algo natural. Si a usted se le muere un familiar, si usted está muy triste por una situación, hasta el hambre se le quita. Entonces no necesita usted decir, voy a ayunar, porque ni siquiera va a querer comer nada, porque está en una situación de duelo o tristeza. Y entre más cercano sea la persona en cuanto a duelo, menos apetito va a tener, ni sueño, ni hambre, ni nada. Es una cosa natural. Si usted está triste, y automáticamente se le va a quitar el hambre, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve usted decir voy a ayunar para... Ve, es que el propósito no era simplemente no comer. La expresión de duelo o tristeza en el antiguo pacto, cuando de por sí ya no tenían hambre por las mismas razones que estoy diciendo, pero era porque tenía un propósito, era buscar una conexión con Dios, porque no había un intercesor, no había un intermedio que pudiera ayudarnos en toda esta situación. Nosotros los cristianos sí lo tenemos, que es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por un momento de tristeza profunda o de dolor, ya de por sí no tenemos ganas ¿de qué? Eh, de, el, ¿De qué tendríamos ganas de satisfacer el cuerpo en qué?
si estamos muy tristes, estamos dolidos, no nos da hambre, no nos da nada, ganas de nada, pero si nos predispone el corazón a pedirle al Señor Jesús. Ahí estamos, ahí está, ahí, aunque sea calladitos, ahí estamos pidiéndole al Señor fortaleza, que le dé fortaleza a la familia, que me ayude en este momento de tristeza. Ahí estamos hablando con el Señor Jesús y el Señor Jesús nos está escuchando. ¿Ves? Entonces, vea la diferencia tan grande en lo que el antiguo pacto, por qué tenía que hacer este tipo de prácticas, este propósito tenía este tipo de prácticas y lo que como nosotros como cristianos lo hacemos. A veces como cristianos hoy día usted dice, voy a ayunar 24 horas, digamos que usted piense así, no digo usted porque lo haga, sino hablo generalmente. Pero si un cristiano dijera, voy a ayunar por 24 horas, entonces hagas esta pregunta, ¿para qué lo va a hacer? ¿Cuál es el propósito de eso? Ah, porque lo que quiero es estar más cerca del Señor, de mi Señor, de Jesús, de Dios. Quiero estar más cerca de Dios. Bueno, para eso tiene a Jesucristo. Él, pídale a Él, arrímese a Él, hable con Él, búsquelo a Él y Él se va a encargar de ponerlo cerca del Padre. Jesús mismo lo dijo cuando los discípulos le dijeron allá en Lucas capítulo 11, Señor, enséñanos a orar. Eh, Me va a decir que ellos no sabían orar, que ellos no sabían, ellos sí sabían orar, pero lo que veían en Jesús era el medio para llegar al Padre. Entonces, en otras palabras, lo que estaba diciendo, Señor, ayúdanos a llegar al Padre, ayúdanos a tener esa conexión con el Padre como lo tienes tú con el Padre. Y el Señor Jesús le dice, entonces, hagan esto. Esto es lo que ustedes tienen que pensar, en lo que tienen que pensar. Y empieza a hacer esa oración modelo. Bueno, en el Antiguo Testamento, como no estaba Jesús, entonces el ayuno tenía ese propósito en esa condición, ¿correcto? Ahora, llegamos aquí como segunda parte ya a la actitud y los errores a evitar en el ayuno. Si usted, otra vez, hermanitos míos, amados, los que nos ven, nos van a ver por la plataforma de YouTube, todo eso, si usted es temeroso de Dios, si usted aún así quiere continuar con el asunto del ayuno, bueno, tiene que tener una actitud, tiene que saber por qué lo hace, estar claro en eso y tiene que evitar errores a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque si usted aún así quiere seguir, usted se está comprometiendo con el Señor. Y usted dice, no, pero está bien, a mí me gusta eso de ayunar. Voy a ayunar por 24 horas. Y ya pasaron 6 horas y usted dice, no, no, mejor no, como eso no es mandamiento ni nada, entonces mejor yo no ayuno. No, la verdad es que no, no, cuidado, cuidado, porque si usted ya se comprometió, si usted le ofreció a Dios algo, tiene que cumplirlo. Pero ¿por qué, hermano, si no es mandamiento? Bueno, porque es que esas cosas se hacían antes con un propósito. Y usted ya sabiendo el propósito y aún así insiste en hacerlo, ahora recuerde que ese propósito tiene que llevarse a cabo. Por eso es que primeramente tenemos que ver la validez del ayuno va a depender de la actitud del corazón. ¿Mm? Si un cristiano en su libertad decide ayunar, la validez de dicha práctica ante Dios depende enteramente de la actitud del corazón. Y las escrituras advierten y advierten fuertemente contra las motivaciones incorrectas. Usted no puede jugar con eso. Usted no puede simplemente decir, es que como no es mandamiento, recuerde lo que hicieron los fariseos y hacían los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Jesús se los achacó a ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús les decía, hipócritas, porque ustedes dicen, esto es corbán, ¿se acuerdan? Y dice, entonces, como esto es dedicado a Dios, yo no puedo ayudar a mis padres. Y los padres tenían necesidad de dinero o de mejorar alguna situación, y ellos recurrían a los hijos. ¿Y qué decían los hijos? Ay, es que esto se lo consagré a Dios, entonces yo no le puedo ayudar a usted. Va a ver quién le ayuda. Y entonces Jesús se los tiró en la cara. ¿Cómo es que ustedes se comprometen a esas cosas sabiendo que sus padres tienen necesidades? Mm. O también se acuerdan cuando decía que ustedes dicen, jurar por el templo es lo más sagrado que hay, pero por el estrado no, no hay problema. El estrado era un lugar donde se sentaba el sumo sacerdote
y colocaba sus pies ahí. Lo que los salmos decían, que el cielo es el templo de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y los líderes religiosos decían, es que jurar por el templo eso es peligroso, no hay que hacerlo, eso está mal. Ah, pero por el estrado no importa. Entonces, es como hoy en día cuando cruzan los dedos, ¿verdad? Dicen, sí, sí, yo se lo juro, pero ya crucé los dedos, entonces eso me libera. No, esos son juguetes y juegos que los cristianos no debemos practicar porque eso es hipocresía, eso es doble sentido. ¿Ve? Y Jesús se los achacó a los líderes religiosos. Ustedes que dicen que jurar por el oro del templo está mal, pero jugar por el cofre no, por el cajón donde se guarda el oro no está mal. Eso es doble sentido, eso es jugar hipócritamente. Así entonces, si usted aún así quiere darle validez al ayuno, va a depender de la actitud de su corazón. Si usted dice que lo va a hacer, cúmplalo, cúmplalo, ¿verdad? Ahora, otra actitud es el peligro del exhibicionismo. Hermanos, el ayuno no debe ser a situaciones hipócritas, no debe ser para exhibirse. Eso no debe utilizarse para que usted pueda entonces impresionar a otros. Si usted llega ahí el domingo con la carita triste, con todo desaliñado, y la persona le dice, hermano, está enfermo, tiene gripe o le pasó algo, comió algo que le cayó mal. No, hermanita o hermanito, es que estuve ayunando porque estoy orándole a Dios. Ay, ¿en serio, hermano? ¿Usted ayuna? Sí, hermano, porque eso es bueno para esto y el otro. ¿Y qué está buscando usted que la gente se dé cuenta? ¿Verdad? ¿Para qué quiere que la gente se dé cuenta de esa situación? ¿Cuál es el propósito del por qué usted quiere que la gente se dé cuenta que usted está ayunando? Recuerden también que estas situaciones las hacían en los tiempos de Jesús y Jesús las regulaba, ¿verdad? Jesús las regulaba y decía que había que tener cuidado. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 6? Mateo, voy a proyectarlo aquí, Mateo capítulo 6. Dice así el versículo 16: cuando ayunéis, no seáis austeros. Voy a ponerle una versión más comprensible. No sé si ustedes entienden la palabra austeros, pero aquí dice, mire, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. ¿Mm? Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Mm? ¿Ve la diferencia entonces? Cuando una persona realmente quiere hacer algo para Dios, se lo ofrece a Él. No es para andarlo exhibiendo, no es para decir, hermano, miren que es que yo estoy ayunando, orando por la iglesia, para que la iglesia no fracase, porque yo sufro mucho, no. Eso, eso no se hace. Ya, el Señor se los achacó a ellos. Entonces, digamos, pongámoslo así, hermanos. Si el Señor Jesús, ahorita que acabamos de leer lo que leímos en Mateo capítulo 6 del 16 al 18, si el Señor Jesús se lo recriminó a ellos, siendo el ayuno, estando Jesús bajo la ley, siendo el ayuno un mandamiento aún para cumplirse, ¿m? y Jesús no estaba de acuerdo como lo estaban practicando, ¿quién nos dice a nosotros como cristianos, aunque el ayuno no sea un mandamiento, que Jesús va a estar de acuerdo que se tenga una actitud hipócrita sobre eso? ¿Mm? Pues Jesús no es hombre ni hijo de hombre para mentir o cambiar de parecer. Si Jesús no estuvo de acuerdo siendo mandamiento, aún no va a estar de acuerdo no siendo mandamiento. ¿Por qué? Porque es una actitud del corazón. Y eso sí es mandamiento, que todo lo que nosotros hagamos sea conforme al corazón, un corazón sincero, sin hipocresía. La hipocresía es pecado.
La hipocresía es pecado. Eso sí está claro. Eso sí es ley para el cristiano, la hipocresía. ¿Ve? La actitud del corazón, lo que nosotros guardamos como siervos de Dios, tiene que ser de la manera más sincera posible. Si lo utilizamos para justificar cosas o para mostrar cosas, entonces ya eso se convierte en algo que no es para Dios. Y obviamente el Señor no va a estar de acuerdo. El ayuno debe ser un acto, como decía el Señor entonces, privado entre el creyente y Dios, no una actuación para ganar la admiración de los demás. No como una herramienta de exigencia. Eso es otra cosa que la gente tiene esa tendencia y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, aún si no es mandamiento. Hay hermanos en ciertos lugares, no sé cuáles, pero yo conozco hermanos que promueven esto, le promueven a los hermanos que hagan esto. Ah, hermanos, ayunen, mira qué bonito se siente, mira qué cerca se siente uno de Dios cuando uno ayuna, libera, el alma se conecta con lo espiritual y todo. Ok, pero ¿para qué? ¿Para qué usted está exigiendo esa herramienta? ¿Para qué usted está promoviendo, pues, esa herramienta? ¿Qué quiere buscar con eso? Mm. Bueno, ya vimos que la validez del ayuno depende de la actitud del corazón. Ya vimos el peligro del exhibicionismo. Entonces, hay más desventajas que ventajas. ¿Ve? Y ahora este tercer punto, no como herramienta de exigencia. Ayuno no es para forzar a Dios. Eso lo hacen la gente de otras religiones. Le exigen a Dios. ¿Qué hacen los católicos? Los católicos dicen, yo le hice una promesa a la Virgen o al santo o a quien sea, y yo no voy a hacer esto hasta que se me cumpla, y si me cumplen la promesa, yo me voy a ir hincado hasta el templo, o ya no voy a hacer esto, ya no voy a tomar, o ya no voy a ellos intercambian, hacen trueques con Dios, según ellos, ¿verdad? Pero la Biblia no habla así. Dios no está forzado a cumplir nada a nadie, porque Él es Dios. Dios mueve su mano porque su Hijo Jesucristo se lo pide. Y si Jesús se lo pide, Él mueve su mano. Pero si Jesús no se lo pide, Él ni siquiera nos escucha a la humanidad. Es por medio de Jesucristo que Él se compadece de la humanidad. Mm. Entonces, nosotros los cristianos, si hacemos cosas, es por pura misericordia que obtenemos respuesta, pero misericordia dada por Jesucristo. Entonces no estamos en la posición de exigir nada. Una vez yo iba por el camino a cuando vivía más largo, ahora vivo más cerca donde me reúno, pero antes vivía más largo y yo tenía que agarrar el transporte. Y yo siempre pasaba por el mercado de aquí, de donde yo vivo. Y había un señor ahí, un indigente, un hombre muy pobre, que siempre estaba ahí tirado en la acera esperando que alguien le diera dinero. Y yo pasaba y sacaba. Yo decía, voy a meter la mano a mi bolsa del pantalón y lo que saque, eso se lo voy a dar. Y a veces sacaba, y tenía bastante menú y se lo daba. Y el señor ahí, todo, muchas gracias, muchas gracias. Un día iba pasando y metí la mano en la bolsa y saqué y lo que había era una monedita. No era, pero ni, digamos que medio dólar era, menos que eso tal vez. Y pues eso fue lo que le di. Y se puso bravo el hombre, se enojó conmigo y me dijo y me insultó y usó mal un lenguaje todo obsceno para insultarme y todo eso y tiró la monedilla esa, me la tiró a los pies y me dijo hasta lo que me iba a morir, ¿verdad? Ya, y yo junté la monedilla y con eso ajusté el pase para ir al culto porque era el domingo que venía en la mañana. Y yo venía pensando, le digo, ¿qué cosa? ¿Ah? Ese hombre se enojó porque ese día no leí o no le di el dinero que él esperaba que le diera. Pero él no está en la situación de exigir nada porque está pasando necesidad. Él simplemente debe estar esperando que le ayuden. Y si él está esperando que le ayuden, lo que le den ya es una ayuda. Pero él se puso en la posición de exigir, no teniendo la fuerza ni la condición para hacerlo. Así nosotros los cristianos no estamos en la posición de exigir a Dios solo porque nosotros estamos ofreciéndole algo a Dios.
Ay, Señor, recuerda que yo ayuné 48 horas, no comí nada. Entonces yo necesito que tú me ayudes con esto. No, no, así no funciona la cosa, ¿verdad? Entonces, el ayuno no es una huelga de hambre para poder obtener algún resultado. No es una huelga de hambre espiritual para forzar a Dios a cumplir nuestras peticiones. Recuerde, vea lo que dice Isaías 58, y esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor la situación. Isaías 58, 3, 7, que me acabo de acordar de él, 58, 3, 7, dice en esta versión, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos, se flagelaban y se golpeaban, y ni siquiera te das cuenta. Les diré, ¿por qué? Dice, y ni siquiera te das cuenta. Les diré, ¿por qué? Les contestó, en este caso Dios, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Mm. Dice, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuna nunca lograrán nada conmigo, dice Dios. ¿Mm? Vea qué interesante lo dice esta versión. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. A eso le llaman ayunar, dice el Señor. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? 6. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Miren, pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes lo necesitan y no se escondan de parientes que presiden su ayuda, necesitan su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Pasaje que les acabo de dar de Isaías 58, ojalá ustedes puedan, léanse todo el capítulo de Isaías 50, es impresionante esto, ¿sí? Porque más claro ni el agua. ¿Ve? Donde el pueblo se quejaba de que Dios no respondía por el ayuno que estaban haciendo, mientras seguían oprimiendo a otros y haciendo mal a otros. Entonces, el ayuno que agrada a Dios es el que va acompañado de justicia, misericordia y un corazón humilde. A ese es el que le agrada a Dios. Eso está igual que la circuncisión, ¿se acuerdan? Que los judíos decían, es que como nosotros somos circuncidados, somos del pueblo de Dios, Dios nos debe, Dios está obligado a ayudarnos. Y Dios dice, no, no, si se van a, lo que se tienen que circuncidar es el corazón, es por dentro lo que tienen que hacer las cosas, ¿verdad? La gente se rasgaba las ropas y decían, ¿por qué? ¿Qué injusticia? Lo que sea. No, decía Dios, rásguense, pero el corazón. Eso es lo que siempre ha buscado Dios de por sí en la humanidad. En el asunto del ayuno también. El ayuno no es para forzar a Dios. Como cuarto punto, no para fomentar el orgullo espiritual. En otras palabras, el ayuno no mide la espiritualidad. Y eso lo he venido diciendo ya desde el puro principio. Utilizar el ayuno como una medida espiritual para sentirse superior a otros, eso es perverso. Eso no tiene el propósito ni en el antiguo, ni el nuevo, ni nada. Mm. Contradice directamente lo que dice Romanos 14. Por eso es que hay que leer Romanos 14 acerca de que no debemos menospreciar ni señalar. Y por supuesto está el pasaje estrella, que es Lucas 18, que del versículo 9 al 14, que habla del fariseo y del publicano. Eso es una buena forma de entender estas cosas.
¿verdad? ¿Por qué? Porque donde el que se humilló fue justificado y no el que se jactaba de sus disciplinas religiosas. Entonces, estas cosas no podemos utilizarlas para poder hacer cosas que no son por las cuales el Señor las puso. La postura del corazón es más importante que la física, ¿verdad? Así que como última instancia, hermanos, para Dios es más importante la postura del corazón que la postura física. Hoy nosotros los cristianos que tenemos a Jesucristo, Él es único y suficiente para nosotros. Dice Primera de Timoteo, ¿se acuerdan lo que dice Primera de Timoteo 2:5? Voy a ponerlo aquí, 2:5, ponerlo en la 60. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es suficiente para nosotros. No necesitamos andar inventando ni poniendo penitencia, ni poniendo nada, mucho menos a los hermanos, porque no es ni mandamiento, ni es exigencia, ni nada. ¿Ves? Los cristianos tenemos a Jesucristo, que es nuestro único y suficiente mediador, quien nos da el acceso directo al Padre sin necesidad de ritos, ni preparaciones, ni costumbres, ni tradiciones, ni nada de eso. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Así que, mis hermanos, con esto yo espero haber podido darles o ayudarles a comprender un poquito más acerca de estas funciones, de los propósitos del ayuno, de que ciertamente si no es mandamiento está bien, si usted lo quiere practicar es cosa suya, pero tenga cuidado a la hora de practicarlo, piense por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, y eso en ningún momento debe sustituir la responsabilidad suya con Jesucristo. No puede sustituir, quitar a Cristo para poner eso. Cristo es más que suficiente para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano.